Buenos días nuevamente. Buenos días a quienes comparten la palabra a través de la transmisión en el Facebook y quienes tal vez en un futuro los puedan escuchar. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. No me pidan que les explique qué quiere decir la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas. No digo que sea complicado, solamente que en realidad nosotros somos complicados y Dios es simple. Y tenemos la virtud de complicar las cosas los seres humanos, perdemos la simplicidad de los niños. Un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Un Dios que es un único Dios. A mí me ayuda de alguna manera pensar al revés, pensar que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hay en mí, qué hay en vos que exprese esa realidad de un Dios en tres personas? Y la realidad que yo conozco o reconozco en mí y en mi relación con los demás es la realidad que tengo necesidad de relacionarme. No es bueno que el hombre esté solo, tampoco la mujer es bueno que esté sola. Y eso me hace entender un poquito esto de tres personas. Nosotros estamos llamados a formar familia, a tener de entre todos los amores un amor exclusivo, no excluyente, en una persona, una mujer o un hombre. Que de ese amor brote la vida, surjan los hijos. En eso debe haber algo de Dios en nosotros, su imagen y semejanza. Un Dios que es familia, si se me permite, un Padre, un Hijo, el Espíritu Santo. Usamos para definir a Dios categorías humanas, porque hablamos de Dios como Padre, pero esa es una realidad humana, la paternidad. Y si en realidad es una realidad divina, que nos encanta vivirla de esa manera nosotros, como un Padre, como un Hijo, como un Espíritu Santo. Avísenme si la voy complicando porque quiere decir que voy bien. Dios se revela así. Nosotros no inventamos esta realidad, Dios se revela así. Dios creador, un Padre creador que nos sostiene, que elige un pueblo para hacerlo su propio pueblo, que te elige a vos, que me eligió a mí, que estamos acá. Un Hijo que se hace palabra y se comunica. Tenemos necesidad de comunicarnos nosotros. El hecho de no es bueno que el hombre esté solo, que refleja la realidad de la Trinidad en nosotros, implica que tenemos necesidad de comunicarnos, de darnos a conocer, porque a veces darnos a conocer nos permite conocernos a nosotros mismos. La sigo complicando. Y por otro lado, no me quiero extender, pero a mí me ayuda cómo pararme frente al misterio, o sea, frente a las cosas que no entiendo. ¿Cómo pararme frente a las cosas que yo no entiendo? Porque tengo una necesidad en mí, a veces exagerada, de querer entender las cosas de Dios, las cosas de la vida, y buscar que las cosas me cierren. Y me doy cuenta de que eso es una forma que tenemos de manejar el poder. Por eso no nos gusta pararnos frente a las cosas que nos resultan misteriosas, porque nos exige aceptarlas sin razones. Y me hace acordar cuando era chico, a ustedes les pasa también, y ahora que soy grande y soy papá, cuando decíamos,
hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Hay que creer en que Dios es un Dios en tres personas. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y no nos gusta. Nos gusta entender, nos gusta que nos den razones de las cosas que debemos creer y aceptar. Y la vida nuestra está llena de misterios. No solo la Santísima Trinidad, el sufrimiento, la muerte. Mi propia historia está llena de misterios y yo me pongo a querer hilar cabos de lo que hice, de lo que fui, cómo terminé en esta circunstancia de mi vida, cómo volví a ser cura, siendo un padre de familia. Y no me cierra, pero tengo que aceptarlo. Porque si no, hay dos condiciones frente a eso. O emito un juicio, una sentencia sobre el juicio de mi historia, o la acepto humildemente. Así se dieron las cosas. Y me doy cuenta que frente al misterio tengo la posibilidad de ejercer mi libertad. Y aunque no lo entiendo, quiero tener una silenciosa humildad de creer que debe haber alguna razón. Porque mi fe, más allá que fundarse en verdades, mi fe se funda en el amor. Porque la mejor definición que pudimos haber escuchado de Dios es que Dios es amor. Y cuando hay amor tiene que haber lugar a dejar lugar a la duda. Y aún frente a la duda, creo. Porque es el poder mayor que yo tengo como individuo de usar mi libertad para poder creer aún ante aquellas cosas que no me cierran. Pero no porque sean incoherentes o porque sean verdades absurdas, sino porque son cosas demasiado grandes para que yo las pueda entender con mi cabecita tan pequeña. Y así hay misterios en las relaciones humanas. ¿Por qué, si somos tan diferentes, nos podemos llegar a querer? O peor aún, si lo miro en Dios, perdón por lo de peor, pero es así. Peor aún, ¿cómo puede Dios, que se revela a sí mismo, amar a todos, incluyendo a aquellos que yo ni loco quiero amar? ¿Cómo puede? Por eso a veces sucede que cuando nos fabricamos una imagen de Dios, elegimos un Dios que odia a las mismas personas que yo. Pero ese no es Dios, ese es el Dios que yo me fabriqué. Y ahí me vuelvo fanático. Habría mucho más para decir, pero aprovechen esas cosas de la vida que no entendemos. Y tenemos dos posturas. O las combatimos y las desacreditamos, o simplemente dejamos lugar a duda de que algo bueno debe haber detrás de eso. Yo prefiero esta actitud, porque de alguna manera se sostiene en mi corazón algo que nunca quiero perder, y es la capacidad de sorpresa. Y ante el misterio de aquellas cosas que no entendemos, si creemos en un Dios que es amor, se deja lugar a la sorpresa. Y tanto ustedes como yo sabemos que la vida está llena de sorpresas. Detenete ahí, porque seguramente estás pensando que hay muchas sorpresas feas, pero ese es tu problema de ser pesimista. Ese es tu problema de que tal vez la realidad no sea así, pero como tenés los anteojos sucios por tu dolor de la vida, ves todo desde esa suciedad de los anteojos. Y tal vez deberíamos pedirle a Dios la humilde solicitud de que nos dé un pañito para limpiar los anteojos.
y ver que la realidad era distinta, solo que el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Perdón si me compliqué, pero solamente digo esto y con esto termino y prometo que termino. Cuenta la historia de San Agustín, que fue un filósofo muy importante y quiso descubrir el misterio de la Santísima Trinidad, que una tarde, devanándose los sesos pensando cómo aplicar la Santísima Trinidad, caminaba por la playa frente a la inmensidad del océano, y en eso, mientras caminaba, se encontró un nenito, un niño, que hacía un pozo en la playa, un pocito. Iba corriendo con un tacho y traía un poco de océano y lo metía en el pozo. Y Agustín le dice: ¿qué haces, nene? No, dice, trato de meter el océano en este pocito. Y Agustín le dice: pero, bueno, la vida te va a enseñar que eso es imposible. Y el nenito lo mira y le dice: también es imposible que vos quieras meter la inmensidad del océano de la Santísima Trinidad en tu pequeña cabecita. Amén.